ustedes, Dios los bendiga. Quiero compartirles nuevamente esta reflexión, esta enseñanza hablando sobre el altar, sobre Elías que reconstruyó el altar que estaba arruinado. Bueno, quiero que compartamos esta enseñanza. Quizás una pregunta: ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su altar para el Señor? Bueno, antes de dar paso a la enseñanza, me gustaría que escucháramos este tema musical, que viéramos este tema musical y que reflexionáramos en él. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Nuestro máximo amor. Mi máximo amor, mi historia, pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré bien fuerte, gritaré mi máxima gloria.
tengan. Por favor, cuando lo tengan, todos dicen amén. La persona que va encontrando el texto bíblico, la cita. Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 17. Disculpe, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Bueno, mis hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor de Jehová que estaba arruinado. Vamos a estar orando. Padre, quiero dedicarle un tiempo a ti, Señor, en comunión contigo. Job, él dice: si tú de mañana buscares a Dios. Job era un vivo ejemplo de cómo edificar un altar al Señor. Job nos deja ese gran ejemplo. También hay en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, el versículo 4 al 6. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6. Ya todo lo tenemos. Dice la palabra de Dios: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Sabemos que Saulo era un hombre conocedor de las Escrituras. Era un hombre conocedor del Antiguo Testamento. Él estudió a los pies de Gamaliel. Era un maestro en la palabra de Dios. Era un hombre que temía al Señor, y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Era un hombre que se sujetaba a la ley, pero dentro de sus errores, dentro de sus afanes, cometía muchos errores, y uno de ellos era perseguir a la iglesia, maltratar a la iglesia, ser testigo o estar de acuerdo con que se mataran a los cristianos. La palabra de Dios dice que Pablo tuvo un encuentro con Dios. Habla de que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor, y Dios le habla. Y Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo comenzó a reedificar el altar que estaba arruinado. Saulo comenzó a reedificar y comenzó a reconocer que el Señor era grande, y por lo tanto había que edificar un altar al Señor. Saulo se humilló, y Saulo fue un hombre que reconoció su falla. Reconoció que el altar que él creía que estaba levantado estaba arruinado, porque había pecado en su vida. También hay en Daniel, mis hermanos, capítulo 4. Daniel capítulo 4, el versículo 34 al 37. ¿Ya cuánto lo tenemos, mis queridos hermanos? Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, el versículo 34 al 37. Dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 4, el 35 y el 37. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son
considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le diga o quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? La palabra de Dios habla que el rey Nabucodonosor sufrió un trato muy severo de parte de Dios. La palabra de Dios habla que el rey Nabucodonosor, él siendo un rey, él miraba su palacio y él era un hombre que se creía mucho. No le daba la gloria y la honra a nuestro Señor. Pero la palabra de Dios habla que Dios trata con Nabucodonosor y lo convierte en un animal. Dice la palabra de Dios que este hombre, después de que recibió el trato, la palabra de Dios habla que Nabucodonosor reconoció su condición y pudo alzar sus ojos al cielo y realmente decirle: Señor, perdóname. De una u otra forma, el rey Nabucodonosor se humilló delante del Señor. El rey Nabucodonosor reconoció que el altar que él había dentro de él estaba arruinado. Él comenzó a construir el altar. Él comenzó a decir: Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Comenzó a reconocer la majestad, la soberanía del Señor. Este hombre comenzó a reconstruir ese altar que estaba arruinado. Uno de los tantos llamamientos que Dios nos ha hecho a nosotros, que sabemos que Dios nos ha llamado, es a conocer su amor, a conocer su misericordia, a conocer la majestad de Él, y muchos otros llamados que Dios nos ha hecho a tener vida eterna en Cristo Jesús, es a levantar un altar para el Señor. Usted ha sido llamado a levantar un altar para el Señor, o a reconstruir ese altar que estaba arruinado, que está arruinado. Mis queridos hermanos, es muy necesario que usted hoy tome la decisión. No sé cómo estará su vida. Es necesario que aquella persona que dice ser creyente, o que dice ser cristiano, o ser conocedor de Dios, tome la decisión y decir: Señor, creo que en mí, Señor, algo está mal, algo no está funcionando bien. Señor, dame la oportunidad de restaurar ese altar, Señor, que está arruinado. Quizás por el pecado, quizás por la desobediencia a ti, Señor. Hoy Dios nos llama a restaurar ese altar que de una u otra forma está arruinado por el pecado, por la indiferencia, por no respetar las cosas de Dios. Hay muchas personas que, siendo conocedoras del Señor, siendo conocedoras de la palabra de Dios, se han apartado del Evangelio y se han ido tras dioses ajenos. Se han ido a agradar al mundo. El mundo le ha conquistado su corazón. Es muy importante, mis hermanos, que usted cuide su corazón. Es muy importante que nosotros cuidemos nuestro corazón, para que nuestro corazón no sea conquistado por el mundo, no sea conquistado por las modas, por los afanes de este mundo, y nosotros nos apartemos y dejemos el altar, y el altar comience a arruinarse. Una de las formas en que usted y yo podemos cuidar nuestro altar es a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios, a través de vivir una vida de arrepentimiento, a través de vivir una vida de santidad, y a través de estar en la presencia de Dios de una u otra forma, todos los días, hasta que cuando Dios nos llama a su presencia. Por mientras que usted o una persona o cualquier persona diga ser cristiano, deje la palabra, deje la oración, deje de pronto de haber un cántico en sus labios, deje de haber una comunión con el Señor y se aparte, ese lugar se verá muy mal. Ese altar se verá arruinado. Tomó la decisión. A Elías levantó ese altar, lo reedificó, pero con sentido. Elías
Él sabía para quién era ese altar. Elías sabía que él tenía un Dios grande y poderoso y por lo tanto había que edificar un altar a él. Elías no se fue para otro lugar a edificar un altar. Elías cogió el altar que estaba arruinado y lo levantó con entendimiento. Él colocó esas 12 piedras unas sobre otras para poder sacrificar un animal. Elías lo hizo con entendimiento. La palabra de Dios dice que ese altar fue construido con 12 piedras y cada piedra simboliza las 12 tribus de Israel. Cada piedra es una tribu del pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros primero empecemos a verificar nuestro altar. No vayamos donde el vecino, donde la vecina, a ayudarle a levantar su altar. Primero yo debo que decir cómo está mi altar. ¿Mi altar está arruinado? ¿Será que mi altar está abandonado? Cuando mi altar esté bien, podré ir donde la otra persona, ayudarle a levantarle su altar, que de seguro debe que estar arruinado. Mis queridos hermanos, toda persona antes de llegar a los pies de Cristo tiene muchos problemas, muchas heridas, muchas dificultades, muchas luchas. Tiene su corazón destruido. El mundo le ha hecho mucho daño. Viene golpeado a las cosas de Dios. Y Dios quiere restaurarle esa vida. Dios quiere decir que su corazón sea restaurado. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su altar delante de Dios? Dios me pone en este momento en el corazón de que nosotros a veces confundimos lo uno con lo otro. Pensamos que porque como tenemos una camiseta que dice soy cristiano, pensamos que eso está bien o que estoy bien delante de Dios, o que porque le coloco una calcamonía o un nombre que dice Jesús a mi carro, pensamos que por eso soy cristiano, o que porque tengo una manilla que dice soy cristiano y pienso que por eso está bien. Yo podré tener ese logo en mi carro que dice Jesús, podré tener la manilla en mi muñeca que dice Jesús, podré tener una cachucha, podré tener una camiseta que dice Jesús, pero ¿cómo está mi altar delante de Dios? Eso no significa que mi altar esté bien delante de Dios. Es muy importante examinarme a mí mismo y decir, Señor, ayúdame a construir el altar que tengo, Señor. ¿Está destruido o hay muchas grietas? Es necesario primero construir el altar que pronto está derribado, que pronto está a punto de caerse, para ofrecer sacrificio al Señor. Con un altar derribado no se puede ofrecer sacrificio al Señor. Nosotros hemos sido llamados también a ofrecer sacrificios a Dios. Usted ha sido llamado a hacer o llamar a ofrecer sacrificios al Señor. Decía esta mañana, les comentaba a los hermanos, algunos dirán, pero es que los sacrificios eran del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los patriarcas eran los que ofrecían sacrificios. Pero Dios hoy nos llama a ofrecer sacrificios vivos. ¿Qué sacrificios le está ofreciendo usted al Señor? ¿Qué sacrificios? Algunos dirán, bueno, la verdad yo no tengo animales para sacrificar al Señor, no tengo animales. No tengo un terreno como armar un altar y ahí ofrecer un animal, no lo tengo. Pero no hablo de esos sacrificios. ¿Qué tiene usted para ofrecerle al Señor? Algunos dirán, bueno, la verdad no sé, pero hoy no sé cómo estará su corazón, no sé cómo estará su vida. Si en su vida de pronto hay pereza, entonces ¿por qué no la lleva delante del Señor y ofrece eso? Para que ese sacrificio sea destruido. La palabra dice, o se dice que el altar, es un lugar de matanza o lugar de sacrificio.
Cuando yo llevo algo al altar es para destruir o matar eso que voy a llevar. Si yo soy una persona grosera, si soy una persona que de pronto no me gustan las cosas, de pronto leer las escrituras, soy muy perezoso para leer las escrituras. Si soy una persona que no me gusta evangelizar, si soy una persona que de una otra forma no me gusta de pronto testificar de nuestro Señor Jesucristo en público, me da pena, de pronto me da miedo el público, debo que llevar eso al altar y decirle: Señor, yo quiero matar, Señor, yo quiero matar la pena, la vergüenza, el que dirán, y yo quiero comenzar a hacer tu obra. Si soy perezoso para ir a la iglesia, si de una otra forma no me gusta entregarme a las cosas de Dios, si no soy muy entregado a las cosas de Dios, entonces llevar eso al altar y decir: Señor, a partir de eso yo muero, Señor, a eso. Yo quiero a partir del momento comenzar a vivir para ti.